there came a sound from heaven. Buenos días, o dependiendo en el horario en que reciba la programación, damas y caballeros, soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts, y bueno, iba a decir Joseph, pero Joseph no está aquí. No, es Paris. Paris nos acompaña y ustedes están aquí, qué bueno tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. ¿Alguien va a salir a predicar, caballeros, que tengamos que mencionar? Sí, señor, este fin de semana voy a ir al área de Dallas-Fort Worth, Texas, con el pastor Charles Lincoln. En Christ Unveiled Ministries tendremos una serie de como 5 servicios, viernes a las 7, sábado 10 a 12 y 7 p.m., y el domingo en la mañana 2 servicios, el primero a las 9 y el otro a las 11. Se mantienen ocupados, Sí, ¿no? señor. Me van a mantener activo. Y no me importa en lo absoluto. Es una gran iglesia y una gran área. Dr. Watts, ¿usted va a salir? Sí, señor. De hecho, este viernes estaremos en Waxahachie, Texas. Mi esposa se estará graduando de Southwestern Assembly of God University con su tercera maestría. Y esto va a ser sobre el tema o la materia de inglés. Estaremos en Waco, Texas, después de eso, al sur de Waxahachie. Yo voy a predicar en Waco First Assembly of God en el 6701 Boston Boulevard en Waco, Texas, con el pastor John Palmer. Y pueden ver los detalles en el sitio web www.wacofirstassembly.org. Tiempo del servicio a las 10:30. Tendremos información sobre la Universidad Jimmy Swaggart y quisiéramos ver a todos nuestros amigos del centro de Texas allá. Bueno, te interrumpí, disculpa. No, ¿Ibas a decir ya algo? había terminado todo, ya lo dije. Muy bien, Paris. Sí, señor, acabo de regresar de At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, con el pastor Mike y Rhonda Mount. Sí, tuvimos grandiosos servicios este fin de semana y le animo a cualquier persona en esa área a salir y revisar la iglesia. Si están buscando una iglesia en esa área, no serán decepcionados. Y este fin de semana estaré con los pastores Josh y Ashley Franks en People's Tabernacle Church en Savannah, Tennessee. El domingo tendremos un servicio a las 10:30 a.m. y otra vez a las 6 p.m. Este domingo, así que una vez más les animamos a ser parte de esos servicios si es posible. Dave. Sí, acabamos de finalizar ciertos arreglos para mayo 2021 en Edmonton, Alberta, Canadá. Estaremos involucrados en la congregación de las hermanas Lamb Sisters, una conferencia llamada Take Me to the River o Llévenme al Río en el Centro de Comunidad de Alberta el sábado a las 9:30, sábado a las 10:30. Muy bien. Josh. Nada por ahora, hermano. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Y disculpe, doctor. Nada por ahora. No, muy bien, muy bien. Usted estaba escondido detrás de usted sabe quién. Bueno, ¿qué se puede decir? Siempre los jóvenes por delante, jóvenes y apuestos por delante, ¿verdad? Oh. Por eso que usted está al centro. Eso entonces. Sí. Bueno, realmente me están atacando fuerte. Bueno, damas y caballeros, aquí sufrimos persecución. Yo pensaba que mi amigo judío me iba... Lo que pasa es que usted ya fue joven, no hay duda alguna. Bueno, gracias. El niño dijo, ya las cosas no son así. Y ese es el tipo de respeto que me tienen aquí, damas y caballeros. Recuerdo la primera vez que los hijos de, creo que los vi la primera vez que los vi, estábamos en un restaurante y Josh llegó al mismo restaurante y los niños estaban con él y se quedaron mirándome, como que dice, él no se ve tan grande como yo pensaba. El problema es que todas las cosas que yo les he dicho de los modales estaban tratando de saber qué es lo que estaba haciendo usted. Pero no, dijeron, papá,
es ese, el hermano Swagger. Yo le dije, sí, no lo molesten, déjenlo en paz. Se le quedaban viendo nada más. Yo dije, ay, señor, no, las cosas no pueden ser más obvias. Lo estaban viendo así nada más, sin parpadear. Vamos a saludarlo, pues, dije yo. Vamos. Ellos son dos Sí, especiales. aún lo son, sí. Yo recuerdo a Josh cuando era más joven, en su disfraz de policía, le daba infracciones a todos en la iglesia. No tenía pantalones largos, solamente los pantaloncillos y la corbata y el sombrero, y él caminaba por la iglesia infraccionando a la gente. Josh, eso es lo que se llama recordar. Esa es la verdad, desafortunadamente. Sí, soy culpable de lo que han dicho. Sí, aún no han pagado, el hermano no ha pagado sus infracciones, pero bueno, Dios nos ayude. Yo lo voy a enviar a que vaya a la iglesia otra vez. A dar esas multas. Sí, tal vez pueda ser la diferencia que se necesite. Como un amigo que pastoreaba en el noreste, me parece, y una persona que había sido salvo de la mafia. Esa era la vida que había llevado antes de Cristo. Una persona muy ruda. Y llamó a la casa del pastor y le dijo, reverendo, le dijo, yo puedo aumentar la ofrenda si usted quiere. ¿Qué quiere decir? Bueno, permítame que yo hable con ellos. Y es el mismo del que estoy pensando. De hecho, le dijo el pastor, le dijo, padre, ¿quiere que yo tome la ofrenda por usted o no? ¿Por qué no? Dijo el pastor. Mi amigo dijo, bueno, vamos a esperar que Dios trate con este hombre primero. Sí. Si ha sucedido verdaderamente en la iglesia, damas y caballeros. Vamos a Gálatas capítulo 5, iniciando en el versículo 4, por favor. Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Es una declaración escalofriante en lo que refiere a alguien que hace cualquier otra cosa excepto a Cristo y la cruz, el blanco de su fe. Los que por la ley os justificáis, procura ser justificado por la ley. De la gracia habéis caído. Caído de la posesión de la gracia, lo que significa que el creyente confía en otra cosa, aparte de la cruz, significa apostatar. Ahora, la gracia de Dios puede funcionar en la vida y el corazón del creyente solamente en lo que refiere a la gracia de Dios. Y bueno, disculpen, la cruz. Y la fe de la persona debe de estar en Cristo y la cruz, y se debe de mantener en Cristo y la cruz para que la gracia de Dios opere en la vida de esa persona. No funcionará de otra manera. Y permítame decirle esto otra vez. Tenemos que tener la gracia de Dios para vivir esta vida. Tenemos que tenerla. Y el caer de la gracia es algo, bueno, muy, muy triste. Y el funcionar en la gracia, nuestra fe debe de estar en Cristo y la cruz, y se debe de mantener en Cristo y la cruz, damas y caballeros. Esto es, pues, vital. Debe de ser. Así es. Y solamente debe de ser así. Si lo tratamos de hacer de otra manera, caemos de la gracia. Y les hago la pregunta a ustedes, caballeros. ¿Qué significa caer de la gracia? ¿Alguien puede responder? Bueno, comienza con la primera frase. Si pudiéramos lidiar con esa primera cláusula, Cristo se ha hecho inútil para vosotros. Hay dos declaraciones primordiales en los versículos del 3 al 5, pero la primera, en el versículo 2, Cristo no os aprovechará nada. Eso indica que los beneficios de lo que Cristo haría por ustedes ya no están ayudándole a uno en el caminar con Él. Bueno, pero el caer de la gracia significa que la persona está en peligro de perder su alma. Definitivamente, si la idea de no tener, de no aprovechar nada, es que la relación que uno tiene con Cristo es dañada y uno se elimina de esa relación. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, señor, es como un matrimonio que viven en dos diferentes casas. Ese matrimonio no les aprovecha para nada, están ellos separados, aún no están casados, sin embargo están separados. Pero hay millones que son sinceros, pero están equivocados al tratar de operar o funcionar fuera de la cruz.
y fuera de lo que el Señor hizo en el Calvario. Y realmente están operando en lo que refiere a las obras. Sí, Así que yo tengo que creer que Dios mostró lugar en esos corazones y vidas de esas personas, ¿no? definitivamente. Sí, definitivamente. La idea de la gracia, habéis caído, es caer de una posición de la gracia. No significa necesariamente que la persona ha perdido su alma, sino que vive fuera del gobierno de la gracia y las cosas que deberían estar ayudando, como la obra y el ministerio del Espíritu Santo, no lo estarán haciendo. Básicamente, usted lo dijo muy bien hace un momento. Usted está bajo gran peligro porque va rumbo a una dirección que va a empeorarse, no se va a mejorar. El pecado realmente toma control de la persona en esa Sí, señor. capacidad porque la única manera de tener victoria sobre el pecado es el tener la fe en Cristo y la cruz y que se mantenga en Cristo y la cruz. De otra manera, realmente van a estar operando fuera de la gracia de Dios y no pueden operar de esa manera. El pecado los va a dominar y va a causar tremendos problemas. Ahora lo dijiste correctamente momentos atrás. Dios tiene misericordia. Él, gracias a Dios que Él es así, si no, ninguno estuviésemos aquí hoy. Correcto. Pero a la vez, cuando, cuando este gran evangelio es hecho obvio y evidente a la persona, ellos no deben de rechazarlo. Correcto. Si lo hacen, realmente van a quedarse con muy poca gracia, con la poca gracia que existe. Sí, el término aquí dice, quien es justificado por la ley. Creo que, como los hermanos aquí pueden opinar Ujú. también, creo que eso nos pone en una situación bastante precaria. Uno no puede ser justificado por la ley, No, es una no se puede. imposibilidad. Así que si tratamos de ser justificados por la ley, si es que nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra salvación está en peligro. Es un lugar muy peligroso. Es algo bastante sobriante leer esto porque muchas veces cuando escuchamos caer de la gracia pensamos que trata con una conducta moral, como que alguien ha hecho algo que está mal y se han caído de la gracia. Es como se usa, pero Pablo no está hablando aquí de una conducta moral, él está hablando de en qué usted está confiando, de eso es que está hablando. Y él realmente es algo bastante sobriante para mí, porque eso refuerza lo que nosotros decimos, lo que usted tiene como el blanco de su fe es tan importante. Realmente es lo más importante, en lo que usted depende. Eso debe de estar en la gracia de Dios y la obra terminada en la cruz. Cuando usted sale de allí, entonces usted está en un terreno muy peligroso porque usted va a caer en esa categoría de caer de la gracia en algún momento. Como usted dijo, no es algo automático, pero una vez usted quita su enfoque de la cruz y la obra terminada en el Calvario, entonces usted trata de salvarse o ser justificado por la ley, está en una condición precaria, ¿no? Sí es. Eso es una realidad. Yo veo, por ejemplo, mi vida personal y obviamente yo primero que nada veo la misericordia y la gracia de Dios. Y yo no sabía o yo no entendía el mensaje de la cruz, lo que Jesucristo había hecho. Él había muerto por mí y eso lo sabía, ¿no? Jesús murió por mí, lo prediqué constantemente. Pero lo que estamos enseñando ahora yo no lo conocía, yo no tenía entendimiento de ello. Y obviamente el resultado de eso es, bueno, problemas sobreabundantes, porque usted realmente se remueve de lo que Dios quiere hacer en su vida y corazón. Él todavía le puede usar en esas circunstancias, ¿no? Pero después de un periodo de tiempo, tiene esos problemas y puede causar problemas mayores en la vida y el corazón de la persona. Y porque es que la única avenida de victoria es Jesucristo y este crucificado, y nuestra fe en esa obra terminada. Sí.
El término justificación nos trae de vuelta a esta concepción de cómo es que somos salvos. La justificación es un tema, la santificación es otro. Aquí Pablo está diciendo que ustedes, literalmente, que están buscando, que quieren ser justificados por la ley, están dejando la justificación por fe que habían aceptado bajo las enseñanzas de Pablo y ahora están escuchando a los judaizantes, o tienen que ser circuncidados, tienen que hacer esto otro y aquello, porque es la única manera de tener una relación correcta con Dios. La justificación Mm, es un término muy importante, mm. creo yo. Habla de tener una relación correcta con Dios. Entonces, lo que están haciendo en este momento, no solamente buscan victoria sobre el pecado a través de otro medio aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ellos están buscando ahora estar completamente correctos con Dios a través de otro medio del que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el peligro de eso, ahora, eso no quiere decir que el individuo inmediatamente y totalmente ha sido removido de Cristo, porque no implica eso esa palabra, sino que los beneficios no están disponibles a su vida como deberían. Sin embargo, si se convierte esto en una posición establecida en su vida, entonces que usted está con Dios basándose en lo que usted hace, hay un gran peligro. Por eso Pablo, cuando él escribe a Gálatas, dice, me preocupo por ustedes porque no sé cuál va a ser el final para ustedes. Si ellos permanecen en esa posición, siguen siguiendo esa doctrina de los judaizantes y se pueden establecer en esa posición, esa circuncisión y mantener esa situación de la ley de Dios, ellos pueden removerse de Cristo completamente. Bien, Sí. la persona que confía en sí mismo, digamos la ley en este caso, en lugar de en Cristo y este crucificado, y esa persona se pone en una posición que donde alguien hace la pregunta, ¿usted cree en la seguridad eterna? Claro que sí, pero no en la incondicional. En eso sí no creemos. Nosotros eso no lo creemos. Entonces, esta persona de quien estemos hablando y que Cristo se ha convertido en inefectivo para él o para ella, y él y él ha buscado ser justificado por la ley. Ahora bien, eso fue muy distinto y yo necesito que ustedes me den sus ideas, porque en este caso en particular ellos conocían el camino Sí, correcto. así es. Pablo les había enseñado el camino correcto, ellos lo conocían y millones hoy día no conocen el camino correcto. Pero al mismo tiempo, y estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero ¿cuánto tiempo tuvo Pablo para edificar su fe en esa dirección? No estoy seguro, pero Mm, lo perturbante que sucedió en el capítulo 1, hay aquellos que os perturban, dice Pablo. Habían mm. personas que habían llegado que parecían ser maduros, parecían saber más que los creyentes gálatas, que eran bastante nuevos al sistema de salvación, y ellos dijeron que para ser salvo necesitan hacer esto. Entonces esa mentalidad comenzó a anular lo que Pablo había enseñado, y cuando estamos queriendo o tratando de ser justificados por la ley, entonces lo que hacemos es anular lo que ya hemos experimentado, y eso es lo que el texto nos está diciendo. Su relación con Cristo está dañada. No van a obtener el beneficio de esa relación que deberían tener, y aún más importante, si están tratando de ser justificados por la ley, están viendo la eliminación de este gobierno de la gracia. Realmente, pero hubo una diferencia allí y estos individuos, estamos estudiando de ellos, quienes ellos habían conocido el camino correcto, Pablo les había enseñado correctamente. Hasta cierto punto, pero hermano Swagger, si me permite la libertad, cada persona que viene a Cristo, en efecto, ha aceptado ese camino de salvación. Han escuchado el mensaje de la cruz para salvación y han Eso es aceptado verdad, al es Señor. verdad. Entonces, cuán profundo sea su entendimiento de la necesidad de mantener ese objeto de fe,
dependería de cuán bien se les haya enseñado y de cuánto tiempo, pero la influencia de estos hombres literalmente estaban alejando a los creyentes en Gálatas del gobierno de la gracia Mm. al gobierno de la ley. Son dos diferentes gobiernos. Y si usted cambia de gobiernos, usted queda bajo ese estado de una potencial pérdida del alma. En un sentido es lo mismo hoy día. Sí, señor. Ahora, ellos entran en gobierno de ley, pero hoy día la mayoría no entiende que a esa dirección es que van avanzando. Correcto. Una vez más es esa mezcla de entender ley y gracia, o ley y obras, perdón. Miren, nosotros creemos en la conducta cristiana correcta y adecuada, acciones adecuadas. Bajo el gobierno de la gracia, lo que cambia es que hay una nueva manera, nuevo medio por el que este gobierno, estas reglas del reino, la ley de Cristo, el mover del Espíritu Santo como obra. Y si usted es presentado, puesto bajo ese gobierno, y usted trata de cambiar gobiernos, la misma acción cambia la manera en cómo usted existe, cómo obran y funcionan las cosas, es donde el gran problema comienza. Y por eso Pablo estaba enfatizando esto tanto ante los creyentes de Gálatas. No solamente se preguntaban si debían guardar el sábado o no, eso lo vemos en Romanos, pero aquí literalmente estaban considerando cambiar, salir del gobierno de la gracia, que es teología del nuevo pacto, al gobierno de la ley. Se les está enseñando que lo que significa estar en el pueblo de Dios, y sí tienen que aceptar a Jesucristo, ¿no? Pero a usted le falta algo, y esto es lo que los judaizantes están enseñando a los creyentes de Gálatas. Tienen la fe correcta en Cristo, y eso debe de ser así, deben de mantener eso así. Pero también ahora lo que necesitan para realmente estar separados de este mundo y en una relación correcta con Dios, también tienen que anexar la circuncisión y tienen que anexar las leyes dietéticas, fiestas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa en la Lo ley. que estaban requiriendo ellos. Entonces, ellos están mirando a la ley ahora, no solamente como un medio de obtener victoria sobre el pecado, pero también lo ven como lo que les pone en una posición correcta con Sí. Dios. Así que un lugar muy peligroso donde se encuentran ellos. Como usted dijo, pasa de la santificación a la justificación, Así porque es. aquella persona que ha puesto su fe en Cristo y confía en Jesús para salvación, y comete un error, comete pecado, Ujú. mucha gente etiqueta a esa persona como que cayó de la gracia, pero no es lo que Así Pablo está es, diciendo así aquí. es. Eso no es lo que él está diciendo. Cuando uno comete un error, uno se desvía, uno hace algo malo, uno le pide a Dios perdón y él perdona el pecado, pero cuando uno llega a este punto de que está tratando de justificarse por la ley, es cuando usted queda en esa situación precaria, usted se aleja del orden prescrito de justificación y entra a otra cosa. Lo único que el cristiano moderno conoce sobre la cruz es Jesús murió por mí. Y eso es suficiente para que sea salvo. Sí, Es suficiente para que sea salvo. Pero después de eso, no conocen mucho sobre la cruz de Cristo. bueno, lo que Loren dijo anteriormente, hablando de una persona separada de la pareja, estamos hablando de una separación, de Exacto. un daño en el matrimonio, de que la pareja no tenga nada que ver con, bueno, entre Sí. sí. Entonces cambia su amor, Para, movemos el amor, tal vez que quiere que se escuche. nos movemos y nos alejamos de una dedicación a esa persona y se la ponemos en otra persona. Estamos hablando de un adulterio espiritual. No Así solamente es. separados, pero también casi se van rumbo al divorcio. Y ese Muy es el bien. procedimiento normal en el mundo, en el proceso. Si esa relación no es arreglada, y Exactamente. es lo que Pablo quiere que los Gálatas entiendan. Si una persona se acerca a mí y está envuelta con otra persona, lo primero que les digo es, tienen que separarse de esa relación, pero esta persona está considerando continuar en esa relación con otra persona que le llevaría al Correcto. divorcio eventualmente. Sí.
He utilizado los términos gobierno de la ley y gobierno de la gracia y permítame tal vez ayudar un poco en este sentido. Bajo el gobierno de la ley, los creyentes eran bautizados a Moisés, él era el líder, eran bautizados a las leyes dadas, el pueblo del pacto de Dios. Y el medio por el que ellos guardaban esa ley era por la fuerza de voluntad, era todo lo que tenían. La ayuda del Espíritu Santo era muy poca, si es que existía bajo el Antiguo Testamento, bajo el régimen del Antiguo Pacto. A ellos se les dio una manera de conducirse y se les dijo esto es lo que tienen que hacer. El problema con eso es que bajo la economía antigua, bajo el gobierno de la ley, no había poder para guardar lo que Dios estaba pidiendo. No, exacto. Así es. Entonces todas las leyes y todas las fiestas y todo en la ley nos dirigía a este nuevo pacto que Cristo establecería. Y en el Calvario Él paga por ese gobierno y en el Pentecostés es instalado, pero este nuevo gobierno no es bautizado en Moisés. Este nuevo gobierno, el gobierno de la gracia, hace que todo creyente sea bautizado en Cristo y todo creyente recibe el poder y la presencia del Espíritu Santo. Los cristianos en su conducta aún son requeridos, o más bien la conducta cristiana aún se requiere. La mayoría de la conducta que se encuentra en el antiguo aún se requiere en el nuevo, pero la manera, la forma en cómo se lleva a cabo esa conducta hoy es por fe y gracia. Es donde el Espíritu Santo bajo el gobierno de la gracia puede obrar en ese individuo. Entonces, cuando hablamos de cambiar de gobiernos, estamos removiéndonos al cambiar el objeto de nuestra fe, poniéndonos bajo un gobierno donde el Espíritu Santo no puede obrar. Y decimos, muy bien, nosotros vamos a hacer esto. Y eso no, lo que la ley no pudo hacer porque era débil en la carne, ¿por qué queremos regresar a algo que es un pacto menor, no mejor, con menor ayuda, no más ayuda? ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, si lo hacemos, entonces aún nuestra justificación corre peligro, porque la única manera de ser iniciado bajo el gobierno de la gracia es aceptar a Cristo como Salvador y después son traídos al nuevo reino. La persona no puede cambiar de reinos, no puede cambiar de gobiernos y sobrevivir. No puede suceder. Y eso es lo que Pablo está preocupado con los Gálatas. Pero ¿cuántos cristianos hoy día tienen el privilegio de estar bajo maestros que conocen lo que deben de conocer sobre la cruz? No hay muchos así. Eso es Realmente cierto. es patética la situación. Sí. Yo quisiera decirlo de esta manera, tal vez hay más de los que sabemos y menos de los que quisiéramos. Bueno, eso casi es una garantía. El predicador por el que usted tiene que tener cuidado es aquel que, ahora, esto no es para decir que todos los predicadores no tienen que llegar al entendimiento de la santificación por gracia mediante la fe, pero el predicador que uno debe tener cuidado es de aquel que le añade ciertas cosas al evangelio como medio para poder tener relación correcta con Dios, no necesariamente tratar de ganar victoria sobre el pecado. Eso va a crear problemas, no me malentiendan, no es lo que estoy sugiriendo. Pero aquella persona que diga que tienen que añadir, y eso está sucediendo todo y cada día, hay muchos más pastores que están llegando a la iglesia litúrgica donde añaden sacramentos, van a tener que obedecer ciertos sacramentos y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, o nos están diciendo que necesitamos, bueno, hay ciertos predicadores allá afuera que dicen que tienen que regresar bajo cierta enseñanza de la ley mosaica para poder estar en una relación correcta con Dios. Y esos son los predicadores y pastores y maestros que no solo están confundidos y no entienden el evangelio para la santificación. Estos son pastores y maestros que están añadiendo cosas que de hecho son enseñanzas heréticas o herejes y están apostatando el evangelio de Jesucristo. Paris, tienen el problema del pastor tanto como la iglesia es que no conocen. Ellos no saben lo que estás enseñando, no lo conocen. Y realmente tienen que decirle a la gente algo. Y la mayor parte de lo que les dicen no es correcto. Entonces lo que usted está diciendo es que las raíces hebraicas sería un ejemplo de eso. Sí. Añadir el bautismo en agua como Definitivamente. necesidad para salvación. Anexar, bueno, a los amigos pentecostales que
que creen que usted tiene que anexar el bautismo en las aguas y hablar en otras lenguas para ser salvo, no solamente Sí, para así tener es. todo lo que necesita para vivir para Dios, pero también para ser Sí, salvo. correcto, sí. Ese es el tipo de persona que Así es lo que conocen enseñan. y tenemos que tener cuidado con eso. Anexar cualquier cosa, una vez más, realmente no es que usted tiene que anexar eso para ser un cristiano completamente. Es la idea de que tienen que anexar esto para que Dios le declare justicia, justo, Correcto, justificado. justificado. Usted no está justificado todavía porque usted no ha sido bautizado en las aguas. Correcto. Y no hay tal cosa como una justificación parcial. Completamente de acuerdo. Pero eso es lo que los predicadores están enseñando hoy en día, como en Galacia. Y nosotros tenemos que separarnos de ello. Y es exactamente lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Gálatas: pongan a la esclava fuera y al hijo de la esclava, echen fuera lo que este pacto con el que se están casando produce, pero también aquel que está enseñando ese pacto, aquel que está persiguiendo al hijo de la promesa. Usted tiene que, yo quisiera que se removiesen ellos mismos, dijo Pablo. Yo quisiera que se removiesen de mí, pero no van a hacer eso, así que usted va a tener que totalmente removerse de ellos. Entonces, eso es lo que Pablo le dice a los creyentes de Gálatas: abandonen a esas personas que están anexando principios, diciéndole que si usted no hace estas cosas, no está justificado totalmente ante Dios. Sí. En el concilio de Hechos 15 se presentó en claro que habían muchos que habían dicho ser de Santiago y no lo eran. Santiago dijo que él jamás los envió con ese mensaje, pero ellos estaban declarando las promesas de Pablo, que ellos tenían que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés para poder ser salvos. Salvos y justificados es la misma idea. Así es. Esas son palabras fuertes para el creyente que Ujú. entiende la salvación. Ni siquiera, ni siquiera es para lo de la santificación. Es aquella persona que dice, creo que debo guardar el día de reposo. Él aún cree en Jesús como la pieza central de salvación. Está confundido en cuanto a qué es lo que él debe estar haciendo. Bueno, todo eso sucede después de la Sí, conversión. señor, sí, claro, pero al mismo tiempo, lo que Pérez ha dicho, y estoy de acuerdo completamente, es que si una persona le añade algo a la fe en Cristo para la justificación, esa persona, usted tiene que alejarse de ella. Me parece que esto es más el maestro, es intencional más que confusión. Y sé que hay un balance en todo eso, ¿no? Así que tal vez alguien puede estar confundido y también anexar ideas para ser una persona correcta con Dios, pero yo creo que estas personas primordialmente, como los judaizantes, creo que están más informados que lo que le damos Sí, crédito, pero sí entienden. pero están convencidos. Por ejemplo, hablemos del bautismo en agua, porque creo que es un buen ejemplo que va a causar que algunas personas no nos quieran nada más. Pero el bautismo en agua, creo yo, o creemos que es una ordenanza de la iglesia, pero no creemos que es necesario para salvación. Sin Así embargo, es. usted sabe, y yo conozco a gente a personas que durante años le han enseñado a la gente que es bueno aceptar a Cristo como Salvador, pero realmente usted no está bien con Dios hasta que usted experimente o pase por el bautismo en agua. Así que voy a llevarlos a mi bautisterio para bautizarlos. Vamos a llevarlos al agua porque la fe no es suficiente. Esto es lo que nos termina alejando de la justificación y causa que la persona caiga del estatus, de la posición de la gracia. No importa si usted entiende que el anexar eso va a causar un avivamiento de la naturaleza pecaminosa o no, lo va a hacer. Si usted acepta un evangelio distinto, uno que Pablo no predicó, no enseñó, aún Pablo le dice a los Gálatas: ustedes no lo recibieron. Así que no solamente es recibir algo que no prediqué, pero también algo que ustedes no aceptaron. Y eso va a causar, sea que usted lo esté aceptando para victoria sobre el pecado o cualquiera que sea la razón, eso va a causar que la naturaleza pecaminosa cobre vida otra vez. En lugares donde yo estuve en Sudáfrica y estuvimos allí, bueno, varias veces, enseñaban que había que
entrar a una persona debajo del agua 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 veces. Así era el bautismo. Para que estuvieran extra mojados. Extra mojados tenían que estar. Yo solía ser pastor de niños y bautizaba a los niños, y uno de los abuelos me dijo una vez, tiene que detenerlo ahí un poco más de tiempo para asegurarse que se le pegue bien. Hay que sostenerlo debajo mucho tiempo, dijo él. Dan y yo bautizamos, creo que puedo decir sin exagerar, cientos en el río Jordán en una ocasión. Y yo me preguntaba, pero ¿de dónde viene toda esta gente? Porque nuestro grupo no era tan grande. Pero lo que sucedía era que estaban llegando, nos veían y se ponían en la línea. Bueno, hermano Swagger está bautizando allí, empezaban a llegar y llegar y llegar. Sí. Muchos. Y bueno, usted no es más salvo porque usted se ha bautizado en el río Jordán. Usted ha hablado mucho de Pat Boone y su proceso, Sí, ¿verdad? sí. Él en una ocasión me dijo, hermano Swagger, mire, yo bauticé a cientos en mi piscina, en mi casa, y él me dijo, yo pensaba que eran salvos Por causa de esa acción. por aquella acción. Sí. Esa es la enseñanza de la que él estaba convencido, de la que nosotros estamos tratando de pelear contra ella aquí. No se trata del bautismo en agua solamente, porque ese es un proceso muy grande en el cuerpo de Cristo, pero cualquier cosa, Jesucristo más cualquier otra cosa, es una violación del gobierno de la gracia. Es Jesús más nada. Eso Jesús es. nada más. Nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho por nosotros, eso es lo que establece la justificación por nosotros. El problema con la santificación es que una vez que comenzamos a pensar que debemos hacer algo para poder ser libres del pecado o vivir victoriosamente, no es demasiado tiempo, no pasa mucho tiempo para cuando uno piensa que uno es Bueno, salvo por lo pero que uno hace. el blanco de tu fe es muy importante. Claro que sí. Y no dejemos lo que dijo el hermano Larson a un lado, porque los judíos, una de las cosas que sabemos de ellos es que a ellos se les dio la ley y ellos eran los que también recibieron o se les dio el Mesías, pero lo rechazaron. Ese es el punto. Eran hijos de Abraham, recibieron la ley. Esa era su identidad y en eso ellos pensaron que estaban bien. De hecho, ellos estaban tan convencidos de sí mismos que ni siquiera tenían la fe para recibir al Mesías cuando vino. Ellos estaban tan intrincados, tan penetrados en su tradición, en su identidad como hijos de Abraham y la simiente de Abraham, y en cumplir con la ley, por lo menos con lo que ellos interpretaban que era la ley. Mantengamos en mente que en el tiempo del texto, en el tiempo de Cristo, aquí en el tiempo del texto, los judíos realmente no estaban practicando la verdadera ley judía, la ley mosaica. Desde el momento en el que el templo, el velo en el templo fue rasgado, significó que terminó ese Se había asunto. Cuando terminado. el templo fue destruido, el Señor les estaba diciendo, ya terminó, porque se necesita un templo, un tabernáculo, para poder cumplir con la ley. Entonces el judaísmo mosaico estaba tan lejos de ellos por causa de sus mandatos. Ellos dijeron, muy bien, vamos a trazar la manera para guardar la ley manteniendo esos estatutos. El punto es que lo que es tan peligroso de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas y el día de hoy también, lo que estaba sucediendo era esto. Nosotros vemos y decimos, bueno, miren, porque ahora yo he sido circuncidado, porque yo ahora he tomado la ley, porque yo he sido bautizado en agua o lo que sea, esa es mi salvación. Por lo tanto, la necesidad de hablar de la santificación ya no existe, porque realmente una persona es salva y dice, porque yo pertenezco a esta idea y estoy allí cada vez que abre la puerta, o que abren la puerta, nosotros compramos una banca, nos sentamos nosotros ahí, cada vez que se abren las puertas, no se atreven a sentarse allí, porque es de nosotros. Ahora miren, yo no tengo problemas, yo no tengo que reconocer nada más, yo soy mejor que todos los demás, y esto es algo que era una lucha con los judíos constantemente por su terquedad, por tratar de entender que ahora, porque no entendían de que ahora todos podían entrar. ¿Y cuál es el peligro de introducir estos elementos, circuncisión o cualquier otra cosa? Es que rápidamente adaptaremos esas cosas y eso será el fin. Y ahora de repente, de hecho, nos volvemos antagonistas y esas mismas palabras en Gálatas se utilizan en Hebreos 12 junto con la raíz de amargura. Y siempre he dicho que la raíz de amargura puede ahogar cualquier semilla de fe que exista. Y tendremos a una persona que
su relación con Dios no va a crecer, no van a florecer, van a permanecer estancados y comenzarán a retroceder. De hecho, la definición de una vaca alazana es un animal que se sentaba y no se movía. Y creo que hay mucha gente en esa situación. Bueno, no para tratar de caracterizar a estas personas como que se ven como el mundo, porque de hecho se van a parecer bastante a, La la, gente de a Gálatas, las cosas no, se correctas. veían más como la ley. Van a Se van verse a ver más. como, no se van a ver como el mundo. Bueno, tenemos que ir a la pausa ya. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Dave, vamos a leer el versículo 4 una vez más. Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Es una declaración escandalosa porque se refiere a cualquier persona que hace Cristo y la cruz el blanco de su fe, algo aparte de Cristo y la cruz. Los que por la ley os justificáis, Procura ser justificado por la en ley. la gracia habéis caído. Caído de la posesión de la gracia, lo que significa que el creyente confía en otra cosa aparte de la cruz, significa apostatar. Y estas son palabras muy poderosas las que dice el apóstol aquí, muy poderosas. Y realmente es algo que nosotros no queremos encontrarnos en esa situación. Cristo siendo inefectivo en nuestras vidas, eso es horrible. Queremos ser justificados por la ley, trayéndola al método de hoy día por lo que hemos estado discutiendo, el bautismo en las aguas o el hablar en otras lenguas. Ambas cosas son bíblicas, claro, pero no son sacramentos. Usted no es salvo haciendo esas Sí. cosas. Y hermano Swagger, mire, esto causará un ciclo muy peligroso. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Cuando hablamos de ser cortados, la idea de ser inútil o de no aprovechar para nada, si el fluir de la gracia es cortado porque nos hemos puesto en una posición en la que realmente no podemos recibir, como el hermano Larson lo presentó anteriormente, lo que sucede es que pasaremos de una posición de disfrutar los beneficios de la cruz, que son todo, y el fluir libre de la gracia en nuestra vida y nuestro corazón y la obra del Espíritu Santo, pasaremos de esa posición a una posición que resulta en que nos sintamos condenados perpetuamente, fracasos, luchas. Y si comenzamos con la circuncisión y nos sentimos condenados o fallando, simplemente vamos a tener que añadirle al próximo elemento para poder compensar el próximo elemento. Enseñamos que la persona es salva cuando acepta a Cristo como su Salvador. Enseñamos que permanece salvo continuando creyendo en Jesucristo como su Salvador. Pero eso no quiere decir una vida de victoria. Realmente no significa eso. Si esa persona no entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz, que obviamente envuelve la salvación, y eso es lo más importante de todo, pero también tiene que ver con nuestra vida diaria. De eso se trata la santificación. Es como vivimos para Dios diariamente. Y las iglesias, y no quiero ser desagradable, pero la iglesia está en una condición terrible principalmente. Y hay personas buenas, sí, realmente gente de Dios, pero el Señor me dijo, y lo digo de esa manera, que está en la misma condición hoy día como el pueblo de Israel estuvo bajo el faraón. Esclavos a las pasiones, esclavos al poder de las tinieblas, esclavos al pecado en distintas maneras. ¿Son salvos? Claro que sí, porque creen en Jesucristo, confían en Él como su Salvador, pero victoriosos no lo son. Y realmente no saben cómo. Y en la mayoría de las iglesias, lo que estamos enseñando no se está enseñando. No, para nada. De hecho, muchas iglesias el día de hoy
una vez más, en lo que yo he visto, el empuje tiene mucho que ver con lo que se refleja en nuestra sociedad y el empuje en la sociedad realmente es algo que tiene que ver con los problemas sociales, no los problemas del corazón, Ujú. el alma o el pecado, sino los problemas sociales. Así que hay muchas iglesias que tratan con eso. Pero cuando nos fijamos en lo que la iglesia realmente ha adoptado el día de hoy, y mientras más lo veo, y hermanos tal vez no estén de acuerdo, pero mientras más lo veo yo, mientras más veo claramente cómo es que la psicología humanística y todos esos elementos realmente han entrado a la iglesia, y yo sé que papá habla de esto todo el tiempo, pero cada programa que existe parece que solo se basa en algún elemento de la psicología humanística Ujú. y utilizar elementos de la escritura para poder hacer que todo eso quepa realmente no es bíblico. Entonces, la psicología trata de lidiar con los problemas que confrontan a la gente que lo convierten en algo social nada más. Y miren, el pecado ni siquiera se menciona, no se trata. Lo más cercano que van a llegar al pecado es que una persona diga, bueno, mire, usted tal vez no debe hacer eso. Y se acabó. Y si alguien de hecho está luchando con algo en su vida que los esté destruyendo, ¿saben qué pasa? Ellos tienen a un grupo de Mm. gente con el que ellos les dice a uno que uno tiene que reunirse, el amigo, o una persona a quien puede ir usted a contarle sus problemas y Bueno, pero eso es psicología. exacto, ese es el punto. Y si no lo pueden solucionar ellos juntos, usted sigue al siguiente peldaño y llega el pastor general. Y si el pastor general no puede ayudarles, él dice, bueno, en este caso necesita ir por ayuda profesional. Ayuda Entonces, profesional. ahí es donde mucha gente, y todo esto se hace con buenas intenciones, no estamos siendo malos con la gente. Miren, muchas de estas personas y pastores genuinamente quieren ayudar, ¿verdad? Ellos quieren Ujú. ayudarle a la gente, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la situación. Aquí en este propio estudio, nosotros tomamos una posición en contra de la psicología. Y yo en aquel momento no lo sabía, no conocía el mensaje de la cruz, así que yo me quedé abierto para ataques, ¿no? Disparen aquí. Y muchos aprovecharon la oportunidad. Pero, pero la denominación donde estaba, allí había gente buena, realmente gente que aman a Dios o amaban a Dios, pero el liderazgo tomó la posición de que la psicología era la solución para el dilema del hombre. Y, y ellos sí hablan del Señor y la palabra, etcétera, etcétera, pero lo que acabas de decir momentos atrás, usted lo que necesita es ayuda En eso profesional. termina. Esa es la Y sugerencia. el ministro no está capacitado para esa ayuda profesional a menos que tengan entrenamiento psicológico. Bueno, tienes una maestría en psicología de la Universidad de Missouri, ¿verdad? Correcto. Y ¿pero te ha ayudado eso a tratar con las almas? No, Bueno, esa señora te lo dijo. ella tenía la razón. Sí. Cuéntale al pueblo lo que te dijo aquella señora cuando te estabas graduando. Era la última clase, un seminario. Teníamos un internado en todo ese semestre en un centro de consejería comunitaria. Íbamos a aconsejar, a tratar con la gente. Era un seminario Ujú. junto con el internado. Y la última clase, el último día, ella preguntó a la clase y dijo, muy bien, bueno, ya todos terminaron con su entrenamiento en la consejería psicológica. De hecho, estaba en la escuela de, eh, bueno, en el área de consejería, pero hablando de la psicología. Y ella dijo, quiero que digan qué es lo que van a hacer con la psicología que han recibido. Y yo le dije, yo soy un ministro, voy a ayudarle a la gente con eso. Y ella dijo, no ¿Te puede hacer eso. sorprendiste? Sí, no entendía de qué estaba hablando. No, no gasté $85 aquí para aprender y ahora Oh, no lo no, no, puedo no, un usar. poco más de eso. Sí, 3 años y cientos, si no es que miles de años, sí. Y ella te está diciendo ahora no Que perdí puedes. el tiempo. Y ella era, bueno, ella me dijo la verdad, excepto por el hecho de que aprendí por qué está mal eso. Entonces, eso Mm, es valioso. No mm. fue un desperdicio, pero no, no. Yo no hago consejería psicológica, sino bíblica. Bien, bien. De todas maneras, yo molesté a muchas personas cuando tomé esa posición en aquel momento, porque yo no sabía que habían aceptado eso tanto como lo habían hecho, pero lo habían aceptado totalmente. Sí. Y,
Y bueno, yo ahora estoy transmitiendo en todo el mundo diciendo que eso no era de Dios, no les agradó mucho. No hay poder del Espíritu en ello. Y es lo único que nos puede libertar. No hay poder del espíritu en la psicología. Correcto. Es lo único que puede cambiar el corazón de una persona. Mm, El hecho es que, mire, el presidente del seminario me dijo una vez que no ofrecían maestría en psicología, ni en consejería, ni en terapia matrimonial y familia. No podrían mantener las puertas abiertas de la escuela. La psicología y la consejería psicológica se ha convertido en un gran negocio. Cuando nos fijamos en el panorama de la mayoría de los seminarios evangélicos, hay más gente en maestrías de consejería que en teología. no, probablemente. Eso es un Sí. hecho. Y eso nada más en los primeros 4 años de la mayoría de los seminarios, ni siquiera, bueno, las cosas ya son edificadas y A desarrolladas propósito, así. sí. Se escuchan historias de personas en ciertos seminarios o universidades pentecostales. Vemos más psicologías y consejeros egresados más que pastores. Es triste. Correcto. Y una vez más, cuando nosotros cursamos la materia de maestría o el curso de maestría, uno de mis enfoques era la predicación. Ese era el núcleo de nuestro curso. Nuestra maestría era en predicación, así que investigué el número de clases que se enseñaban a través de todo el esquema de la educación superior pentecostal, y lo que me impresionó fue que algunos ni siquiera daban u ofrecían la oportunidad para esas clases sobre la predicación o homilética, hermenéutica, cómo predicar. Todo era consejería. Ni una clase en algunas Dios. universidades y más allá. ¿Y hablaste de eso con los instructores? Realmente no, porque para mí era cómo podemos instruir a creyentes nuevos o ministros del evangelio. Ese era mi ensayo. Entonces, yo revisé el panorama otra vez y vi lo que existía y ¿Sentiste ese impulso allí? sí, bueno, yo respondí la pregunta en el ensayo, pero aún así lo que existía era impresionante al punto que era, porque el departamento de consejería, las clases de consejería, ni siquiera de 10 a 1, sino más de 50 a 1 en el número de cursos ofrecidos en los institutos o universidades pentecostales, y es lo que los supuestos predicadores están aprendiendo. Lo siento, pero aquí está el libro que necesita saber. Así es. Y usted El no lo único. tiene. El único. Sí está el problema. Hay Sí, claro. problemas que están plagando a la mente que la palabra de Dios tiene para todos una Amén, así es. respuesta. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda y cada Toda palabra que palabra sale de la que boca de sale- Dios. Ahí Exacto. está la respuesta. Esa es la Mm, ayuda y consejería profesional. Ahí está su respuesta Eso es. profesional. Y debemos guiar a la gente al pueblo de Dios y aplicarla correctamente para solucionar los problemas espirituales. Nada más lo hará. Y en general, nuestras instituciones pentecostales, y ni siquiera fui a los bautistas, yo solo me enfoqué Sí. en los pentecostales. De los 18 seminarios de las asambleas de Dios, tal vez hay probablemente hasta un 50% estarán egresando consejeros y un porcentaje muy bajo de ministros que van a ir al campo a trabajar, ¿no? Ministros que prediquen la palabra, que les preocupe. Esa es la otra parte. Tal vez van a ir al ministerio, pero queriendo usar esta situación de la consejería para el proceso de santificación. Yo, de hecho, tuve un pastor de una iglesia mega en Dallas, en una ocasión me dijo que él iba a la terapia cada semana. Me dijo, tú tienes que ir a terapia. Y me dijo, cuando vayas a terapia, ¿y para qué voy a ir allí? Y le pregunté, yo no estoy perfecto, pero ha habido trauma en mi vida, pero yo no tengo que hablar con un terapeuta. Él insistió Sí. y eso era lo que la iglesia de ellos enseñaba, y de alguna manera hablamos de esta integración de la psicología del ministerio al punto donde la psicología va a Domina. llevarle a usted en el proceso de santificación. Usamos eso como esa es la manera de santificación, y definitivamente es algo preocupante que solamente es más y más popular. Cuando usted va a reuniones distritales,
allí tienen secciones de enseñanza y siempre está ese tipo de enseñanza que un terapeuta va a enseñar o esto y aquello, y realmente es algo que es un tema muy Pero predominante. sí hay excepciones, pero no muchas. Las hay, no No muchas. Cuando hablo usted de simplemente fuera del mundo pentecostés, el seminario donde yo obtuve mi doctorado no ofrece psicología o consejería. Ellos Correcto. tienen una posición muy específica y tienen una misión muy específica, es entrenar a ministros y misioneros. Eso es lo que ellos buscan. Así que es triste que en el mundo bautista a veces ves más una dependencia de la cruz que a veces lo que vemos en el mundo pentecostés. ¿Qué dijeron los discípulos al alimentar a los 5,000? Habían estado todo el día allí en el desierto, tenían hambre y Jesucristo les dijo, aliméntenlos. Y los discípulos dijeron, envíalos a casa, queriendo decir, no tenemos nada que darles. Y eso es lo que la iglesia les está diciendo a todos ellos. ¿Usted está diciendo que en los seminarios bautistas predican la cruz? Bueno, en algunos casos tienen un mejor entendimiento de lo que estamos tratando de presentar. Ahora, no me malentiendan, no estoy promoviendo yo la teología bautista porque yo no creo en la seguridad incondicional eterna, pero en mi experiencia he tenido yo exposición a enseñanza que se alinea más con lo que enseñamos nosotros en la iglesia bautista. Muy interesante esto. Y por eso es que es tan interesante, porque tenemos que entender el conocimiento de la salvación y de cómo obra el Espíritu Santo en ambas maneras. Así es. Y eso es lo que necesitamos en Estados Unidos el día de hoy, es lo que necesitamos en nuestras iglesias el día de hoy, un entendimiento de qué es lo que salva, qué es lo que santifica y el poder para hacerlo que se le da al pueblo. Así es. Se nos terminó el tiempo y oramos que hayamos entregado algo que haya sido de bendición y ayuda para su vida hoy. Dios le bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.